Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque nos permites estar unidos, no solamente en oración, sino unidos para compartir tus sagradas escrituras, para dedicarnos a lo que nos compete como hijos tuyos, lo que nos compete como obreros cristianos, lo que nos compete como ministros del Evangelio. Gracias te damos por la honra que nos das de ser pastores. Tu palabra dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y aquí están, Señor, tus pastores, aquellos que tenemos como ejemplo a Jesús como el buen pastor. Te pedimos que nos enseñes, que nos edifiques, que nos instruyas. Señor, que nos deja aún mucho más de lo que nos has dado, que hoy podamos aprender algo diferente, que hoy podamos aprender, Señor, algo especial, algo que quizás habíamos dejado de vista. Te pedimos que nos ilumines, que tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos se manifieste en cada una de nuestras vidas para enseñarnos, para capacitarnos, para instruirnos, para darnos herramientas para fungir en el ministerio. Te pedimos que nos perdones, Señor, si quizás en el transcurso del día algo, Señor, ha alejado a tu Espíritu Santo, lo ha constrictado, Señor. Quizás el Espíritu Santo, Dios mío, incluso se ha ido de nuestras vidas por alguna ocasión. Te pedimos que nos perdones. Tú eres poderoso para perdonarnos, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia. Dios mío, limpiar nuestras vestiduras de toda mancha y hacernos aceptos delante de tu presencia. A Jesucristo tenemos, Señor, como el redentor de nuestros pecados, aquella obra expiatoria de nuestros pecados, la cual nos dio salvación y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos que lleves toda distracción, que te lleves, Señor, todo lo que quiera interrumpir este momento. Padre, que nos coloques una atención especial, que nos edifiques a través de tu palabra, Señor. Padre, ten cuidado de este medio tecnológico, ten cuidado del internet, del fluido eléctrico, Señor, de absolutamente todo, para nosotros poder culminar esta actividad y este tiempo en bendición y en victoria. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados, alguno de los que estamos aquí no puede leer por alguna circunstancia, todos podemos leer. ¿Me confirman, por favor? Amén. Confirmo. Amén. Queremos hablar con ustedes cuando terminemos la clase que nos compete hoy. Entonces vamos a intentar darle un poco rápido. Para eso voy a necesitar que cada uno de ustedes me ayude y me colabore leyendo los pasajes bíblicos, porque queremos compartir algo importante con ustedes. Entonces la idea es poder tomar el tiempo mayor posible, lo más rápido posible, para aprovechar el tiempo. Terminamos las dos clases, son dos suplementos. Estos dos suplementos ya incluso hemos dado las clases anteriores que tienen que ver con la oración y que tienen que ver con las Sagradas Escrituras o la Biblia. Entonces, ya mucho de lo que está aquí lo hemos hablado en otro contexto. Entonces necesito que me ayuden con los versículos, ojalá puedan estar activos cuando yo les mencione los pasajes. Y así podemos conversar y salimos a la hora estipulada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. ¿Todos me entendieron hasta ahí, amados? Díganme amén. Amén, amén. 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 Entonces, vamos a empezar. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 42 al 45. Apenas yo termine de leer Primera de Reyes, por favor, el hermano Diego, el pastor Diego, busca Salmos capítulo 17, versículo 6. La pastora Amy, Génesis capítulo 4, versículo 26. La pastora Joana, Salmos capítulo 3, versículo 4. La pastora Wendy, Salmos capítulo 25, versículo 1. La pastora María Isaías, que entiendo que está ahí con Wendy, Isaías capítulo 55, versículo 6.
Entonces leemos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42 al 45. Y la palabra de Dios dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Antes de empezar con el texto y el contexto de Primera de Reyes, capítulo 18, quiero notar lo más importante en cuanto a todo este asunto, porque algunas cosas, como decía, ya la habíamos mencionado y empezamos a desarrollar cada uno de los versículos. Me llama la atención, hablando de este primer suplemento de la oración eficaz, que cuando revisamos la vida, el ministerio de Jesús, Jesús era muy dinámico en su ministerio. Jesús día tras día podía hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando revisamos los evangelios, vemos que habían días donde él reprendía demonios, en otros él practicaba la liberación, el día siguiente sanaba a un ciego, después él sanaba a un paralítico, hacía milagros, hacía una cantidad de cosas, daba sermones, parábolas. Jesús en su ministerio fue muy dinámico y fue muy variable. Pero lo curioso, dentro de todos los evangelios y cada una de las parábolas, versículos y temáticas bíblicas comparativas entre los evangelios, lo curioso de esto es que lo único que permanecía en Jesús, o lo que más permanecía en Jesús, era su tiempo de oración. Es más, por allá en Mateo capítulo 26, versículo 41, versículo conocido, dice: Velad y orad, eso lo dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la oración es una de las herramientas más poderosas, si no es la más poderosa, del cristiano. Nosotros siempre deberíamos preguntarnos, nosotros como pastores y como ministros, como cristianos en general, ¿cuál es nuestra motivación para orar? ¿Cuál es nuestra motivación para orar? ¿Por qué oramos? ¿Oramos por temor? ¿Oramos por miedo? ¿Oramos por frustración? ¿Oramos por ansiedad? En realidad, ¿por qué oramos? Porque la verdad fehaciente, el motivo de nuestra oración debe ser de que nosotros oramos porque queremos entablar una comunión con el Dios que nos creó, con el Dios que nos creó. Yo la última vez que prediqué en el culto de jóvenes hablaba acerca de eso y decía: conocemos nosotros al Dios que nos conoce a nosotros, pasamos tiempo con Él y esa debe ser nuestra motivación: conocerle, intimar con Él, tener un tiempo de familiaridad con Él, de personalidad con Él, de hablar con Él. Ese debe ser nuestro motivo. Lo que no nos deja orar a cada uno de nosotros es nuestro pecado, y más cuando tenemos pecados continuos o tenemos una iniquidad, o cuando practicamos el pecado, como dice la Biblia. Cuando nosotros oramos, debemos orar en santidad, en perfección y en pureza. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo primero que quería decir es que la oración es no solamente la herramienta más importante del cristiano, sino que debemos reevaluar en nosotros, por eso hablamos de la oración eficaz, cuál es el motivo por el cual nosotros oramos. La oración, dentro de un significado, es la libertad para hablar. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos el derecho, como hijos de Dios, para poder dirigirnos a Dios, para poder hablar con Él. ¿Verdad? Cuando nosotros oramos tenemos comunión con el Padre, relación, asociación con Dios. Cuando oramos nos unimos a Dios en algo completamente espiritual. Por eso Dios nos dio a nosotros su Ruach, que es su soplo, que es el espíritu del hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos espíritu, no solamente somos tripartitos, cuando la Biblia dice que
y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. La gran diferencia entre un impío y un cristiano es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios se funge al espíritu del hombre. Y entonces ahí somos seres espirituales. Ahora, el módulo define de que la oración se refiere a la multifacética comunicación de los creyentes con el Señor Dios, además del verbo orar y sus respectivas conjugaciones que se describe esta actitud como invocación a Dios. Ahorita vamos a leer cada uno de los versículos. En Primera de Reyes, capítulo 18, del 42 al 45, que acabamos de leer, que hablamos acerca del profeta Elías, es importante que cada uno de nosotros evidenciamos en este pasaje que el profeta Elías nos enseña mucho acerca de la oración. Por ejemplo, llama la atención la humildad de postura que el profeta adopta para orar. Por ejemplo, ¿quién me podría decir rápidamente qué postura tomó el profeta Elías? A ver si están ahí, si están atentos o están dispersos. ¿Qué postura tomó el profeta Elías? ¿Quién dice? Nos dice que perdón, dice que se arrodilló y su rostro, su rostro lo puso en las rodillas. O sea, se postró. Puso su rostro entre las rodillas. Pues. Amén. Así como dice la pastora Isela, la Biblia dice de que él se arrodilló con la cabeza, ¿verdad? Con su cabeza en las rodillas, se arrodilló, se postró y su cabeza estaba en las rodillas. Y ese agacharse en rostro, ¿verdad? Que su rostro quedaba cerca de las rodillas, como lo dice Primera de Reyes, capítulo 18, 42, nos demuestra una posición de humillación. Esa posición de humillación era muy cotidiana en los hebreos, sobre todo cuando ellos iban hacia un rey o una persona importante. Pero lo que llama la atención es que el profeta Elías en esta ocasión ora de esa manera, demostrando su humillación ante el Padre, ante aquel que lo había llamado, ante aquel que le había entregado un ministerio. Eso es importante. Pero además de eso, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué estaba pidiendo Elías? ¿Qué estaba pidiendo Elías? Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 18, eh, nos habla de algo. Por ejemplo, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero el versículo 17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero el versículo 18 de Santiago capítulo 5 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esa era la razón por la que el profeta Elías estaba orando en este pasaje, ¿verdad? De Primera de Reyes, capítulo 18, del 42 al 45, ¿verdad? Elías oró para que se acabara la sequía y todo indicaba de que el profeta Elías tenía una dicha oración con un propósito. La Biblia dice que él oró encima del monte Carmelo. Ahora, cuando vamos a Primera de Reyes, en el mismo pasaje, en capítulo 18, versículo 1, Gisela, por favor, puedes leer qué dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. ¿Qué dice? Primera de Reyes. Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amén. Mira lo importante de esto que llama la atención. Dice de que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire esto, en Primera de Reyes, es decir, en el versículo 42 del 18, unos versículos después, Elías está orando por algo, está orando para que llueva. Pero en el versículo 1, son unos versículos más arriba, dice de que Jehová le dijo a Elías, le dijo, yo haré llover sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, lo que entendemos es que la oración de Elías estaba efectuada en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Lo mismo enseñó Jesús. Por ejemplo, ya en capítulo 6,
del 9 al 10, si no me equivoco, en la oración modelo, cuando Jesús nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Señor, tu reino, hágase su voluntad. Es decir, Jesús nos enseñó que en nuestra oración la voluntad del Padre podría permanecer. Ahora, Elías, muchos años atrás, conocía este principio y él estaba orando para que lloviese, pero ya Dios le había dicho a Elías que su voluntad era que lloviese en la tierra. Es decir, Elías oraba conforme a la voluntad del Padre. Hasta ahí me entendieron, amados. Es claro. Amén. 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 Entonces, Elías nos enseña que lo principal para él, lo principal para cada uno de nosotros es que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros, así como Jesús también nos lo enseñó. Bueno, invocación a Dios, hablábamos de que la oración también, o esta actividad se describe como invocación a Dios, que dice Salmos capítulo 17, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Creo que el amado Diego. Amén. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Amén. Debemos invocar a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a hacer el bien, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, los hombres empezaron a orar. Salmos capítulo 3, versículo 4. Salmos capítulo 3, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Leo, Yo creo que no lo diste a nadie. bueno, con mi voz Sí. clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. Creo que era la pastora Joana. Salmos capítulo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Halladle en tanto que está cercano. Amén. Debemos buscar a Jehová en oración. Pastora Joana, que alzaste la mano para que te reivindiques, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y la pastora Jennifer, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Pastora Joana, ¿lo tienes? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Joana está como muda. Amén, pastor. Amén. Pastora Jennifer, Hebreos 10, 22. Joana, no se te escucha. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Bueno, todo eso tiene que ver con la oración, tiene que ver con buscar a Dios, con entrar en intimidad con Dios, con invocar su nombre, con alabarle. Ahora, las razones para la oración, uno es que Dios lo ordena a los creyentes que oren a través de los salmistas, profetas, apóstoles y el mismo Señor Jesús. Vamos a leer los primeros versículos. Pastora Amy, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Pastora Isabela, Isaías capítulo 55, versículo 6. Amado Diego, Efesios capítulo 6, del 17 al 18, los apóstoles. Y la pastora Gisela, Mateo capítulo 26, versículo 41. Primera de Crónicas 16, 11.
Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice David y en Salmos también lo dice. Entonces, a través de los salmos, a través del salmista, como lo refleja la Biblia de David, ¿verdad? Ellos mismos ordenan que nosotros debemos de orar al Señor. Los profetas, Isaías capítulo 55, versículo 6, de la pastora Isabela. Ese ya lo habíamos leído, eso también lo dice el profeta. Los apóstoles, Efesios capítulo 6, del 17 al 18, que dice, amado. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Cómo Aquí que quiero, amén? aquí antes que lea el pasaje, por ejemplo, cuando Efesios habla orando en todo tiempo, aquí hay una interpretación. Por ejemplo, hay gente que toma este texto muy literal. El día tiene 24 horas. No es posible que usted tome 24 horas y todas las 24 horas que tiene un día se encierre en un cuarto y pueda orar. De que pueda hacerlo si Dios, a través de su Espíritu Santo, lo guía a hacerlo, gloria a Dios. Pero no se podría difícilmente. De hecho, yo creo, eso lo dice Alex, que la intención del escritor no es decir ora 24 horas al día todos los días, porque no podríamos, necesitamos trabajar, los esposos necesitan atender a sus esposas, las esposas a los esposos, necesitamos tener tiempos de esparcimiento, necesitamos hacer una cantidad de cosas, así que no podríamos. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es la intención del escritor de Efesios cuando dice orad en todo tiempo? Y otro pasaje de la Biblia también lo dice. Lo que está hablando ahí es que tengamos una vida de oración, una continuidad o una disciplina de oración diaria. No está hablando de que debemos orar 24 horas, está diciendo es practica la disciplina, ora constantemente, practica el principio de la oración. Y quería aclarar eso. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, que dice, amada, ahora sí. Amén, ¿me pueden escuchar? Sí, ya te escuchamos. Ah, ok. ¿Cuál es? Por ahora no te toca versículo, amado, ahorita te asigno un Ah, ok. versículo. A Sí. la pastora Gisela creo que le puso Mateo 26, 41. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Segundo, la segunda razón para la oración es que la oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Cuando nosotros oramos, recibimos eso. Aquí no sé qué le pasó. Decíamos que entonces la segunda razón es que a través de la oración, del por qué nosotros debemos orar, es que es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios. Recordemos de que la oración no solamente es el medio por el cual nos comunicamos espiritualmente con nuestro Creador, con el Eterno, sino que la oración también desata bendiciones en nuestra vida, en nuestros familiares, en todos aquellos que nos rodean. La oración es poderosa, es muy poderosa. Pero de la oración, o sea, del momento de intimidad, también recibimos poder, también recibimos instrucciones. En el momento de la oración también recibimos la guía del Espíritu Santo. En la oración nosotros podemos ser enseñados, podemos ser capacitados. Hay cosas que se dan solamente en la oración. Y cuando practicamos la oración, empezamos a experimentar cosas que quizás antes nosotros no experimentábamos por alguna situación. Entonces, mira, por ejemplo, dice que Jesús prometió a sus seguidores recibir al Espíritu Santo si persistían en pedir y buscar y llamar a la puerta del Padre Celestial. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo que practicaba Juan el Bautista en el Jordán era un bautismo para arrepentimiento por agua. Pero Juan el Bautista dijo, el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de calzar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Lo que Juan el Bautista estaba diciendo era que en él, que en ese hombre, que en Jesús estaba el poder, en él estaba la autoridad, en él estaban las manifestaciones. Si nosotros buscamos a él, si buscamos su Espíritu Santo, si buscamos a Jesús, si buscamos al Padre a través de la oración, entonces vamos a tener poder, vamos a tener bendiciones. Es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando habla del día de Pentecostés, usted lo conoce, se metió el de repente de Dios, era una fiesta, tenían todo preparado, había una logística, pero el Espíritu Santo interrumpió el momento, interrumpió la actividad, se metió, cambió absolutamente todo y empezaron a cambiar las cosas. La Biblia dice que había unos nuevos géneros de lenguas y aquellos hebreos que estaban ahí empezaron a entender de que estos hombres estaban hablando idiomas que ellos no conocían y podían entenderle, y la manifestación del Espíritu Santo cayó en ese lugar. Cuando los apóstoles se reunieron, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 31, vamos a buscarlo todos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las cosas, cuando yo leía este pasaje, una de las cosas que nosotros como pastores debemos de pedirle al Señor en nuestra oración diaria, en nuestro meditar con el Señor, en nuestros devocionales, cuando estamos en el trabajo y estamos hablando con el Señor, es que Él nos llene de su Espíritu Santo y nosotros podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. No solamente porque cuando recibimos del Espíritu Santo estamos llenos y recibimos de Él, sino que nosotros como pastores también debemos dar, también debemos instruir, debemos enseñar a nuestras ovejas, debemos tener sabiduría para enseñarles, para guiarles, aún para aconsejarles. Y un buen consejo parte de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, que además tiene un buen testimonio. Pero necesitamos aconsejar conforme a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la voluntad de Dios, y en la palabra de Dios está su buen consejo, y en la palabra de Dios están las instrucciones santas, puras para cada una de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo no puedo dar un consejo si está desviado a la palabra de Dios. Por eso nosotros, como pastores, que aconsejamos un rebaño, que aconsejamos una oveja, que cada uno de ustedes tiene una oveja y una responsabilidad con Dios en orar por ellos, ¿verdad? Pero también en guiarles, en darles un consejo, una responsabilidad muy grande que a veces no dimensionamos. Por eso necesitamos pedirle al Señor y decirle, Señor, yo no puedo dar un consejo de una manera irresponsable. O sea, ¿cómo voy a dar aquello que no tengo? Necesito que tu Espíritu Santo pose en mí, que tú me enseñes, que tú me instruyas, que tú me guías para yo poder dar un consejo que esté conforme a la palabra de Dios. Necesitamos recibir poder, necesitamos ser guiados, necesitamos que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Con frecuencia el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando por él. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, 30, 32, del 30 al 32? ¿A quién se lo asigné? A nadie. Esposa mía, Pastora Amy, Romanos capítulo 15, del 30 al 32. Y el pastor Diego, Romanos 15 del 30 al 32. Y el pastor Diego, Santiago 5 del 14 al 15. Amén, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta,
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Todos necesitamos oraciones, todos, absolutamente todos. A veces no creemos, pero nosotros todavía estamos de pie por la oración que alguien una vez hizo y por la oración que todavía hay personas que hacen por nosotros, aun cuando tengamos un ministerio, aun cuando tengamos un liderazgo, aun cuando seamos jóvenes. Hay alguien que está orando por nosotros y nosotros no lo sabemos y esa oración nos puede sostener. De hecho, ustedes oran por sus ovejas, pero nosotros, los pastores Bárcenas y los pastores Mendoza, oramos por ustedes. Y los apóstoles también oran por nosotros. Es una cadena, es una oración, porque todos necesitamos una cobertura en oración. Es necesario. El apóstol Pablo le enseñó. Santiago capítulo 5, del 14 al 15, que dice, ¿Está alguno ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. amén. La oración de fe sanará al enfermo. Y la tercera razón, la pastora Gisela, que lea Mateo capítulo 9 versículo 38, es muy corto, todos no lo sabemos también, pero dice que la tercera razón es que en su plan de salvación para el género humano, Dios ha establecido, miren esta responsabilidad, esta tercera razón a todos debería de timbrarnos, debería de despertarnos. Dice, en su plan de salvación para el género humano, Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso redentor en algunos aspectos. Y mire esta expresión que fuerte. Dios se ha limitado, ¿cuándo usted ha visto eso? Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones santas, fieles y perseverantes de su pueblo. Hay muchas cosas que no se realizarán en el reino de Dios sin las oraciones intercesoras de los creyentes. Ahora, esto se explica en lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 38, en esta orden que dice la Biblia. ¿Qué dice, pastora Gisela, por favor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Miren que es una instrucción clara. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, porque hay una necesidad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso lo vamos a dar allá cuando estemos dando la clase de obrero cristiano. No quiero andar mucho en eso. Pero miren lo que dice, rogad pues, es decir, ora, ruega para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Esto es tremendo porque, por ejemplo, aquí tenemos una de las cosas más características que dijo Jesús, porque el contraste es este, cuando los líderes religiosos en su tiempo, por ejemplo, miraban los escribas, los fariseos, miraban a las multitudes de personas normales y corrientes, ellos la veían de una manera completamente diferente. Por ejemplo, los fariseos veían a la gente normal como una paja que no servía para nada más que quemarla. Eran personas despreciables, ellos veían a la gente así, desechable, a la gente común y corriente la veían de esa manera. Pero a la vista de Jesús, Jesús los veía como una cosecha. Por eso dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque Jesús los veía como una cosecha que había que recoger y poner a salvo. ¿Verdad? En su orgullo los fariseos esperaban que Jesús dijera, no, hay que destruirlos, son pecadores. Eso era lo que ellos esperaban de la boca de Jesús. Pero en su amor, Jesús murió por la salvación de los pecadores. Eso es lo que marca la religión, la gente se confunde. El religioso es una secta, cree que después de ellos no hay más nadie. Pero Jesús mira a aquellos que están afuera y dice, yo morí por ellos, yo los amo, en ellos está el plan de salvación, es una cosecha que yo debo de recoger, que debo poner a salvo, y Él mismo nos ha colocado una gran responsabilidad. Yo diría que es de las razones principales por las cuales debemos orar, y es que las personas que están afuera sean salvas. ¿Cuántos dicen amén y cuántos están atentos? Amén. 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 Amén.
Bueno, requisitos de la oración eficaz. Vamos rápidamente, el tiempo avanzado. Pastor Diego, Marcos capítulo 11, versículo 24. Pastor Isabela, Juan capítulo 14, del 13 al 14. Pastora Joana, si ya puedes hablar, primera de Juan 5, 14. Pastora Jennifer, Mateo Amén. 6, versículo 33. Pastora María, Lucas capítulo 18, del 1 al 7. Marcos Amén. capítulo 11, versículo 24, ¿qué dice, amado? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Debemos creer. Cuando oramos, debemos creer. Debemos tener una fe sincera y una fe genuina. Juan capítulo 14, del 13 al 14. Amén. En el nombre del nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5, 14. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Conforme a la voluntad del Padre. Así como dijo Jesús un día, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino que sea como tú, que sea como tu voluntad. Yo quiero una cosa, pero tu voluntad prevalece a mi deseo, a mi petición, a mi carne, a mi deseo. Eso es lo que debemos de pedir. Mateo capítulo 6, 33. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Lucas 18, del 1 al 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.